Mil mensajes. Hoy estamos con el número 815 y este número es muy interesante porque habla de liderazgo, pero de un liderazgo muy especial. Ese liderazgo es el liderazgo que se hace, esa capacidad para estimular, para crear, para hacer cambios en personalidades que tengan las condiciones de víctima. Y esto nos lleva a una conceptuación muy interesante, a esa conceptuación que nos habla de que las víctimas son aquellas personalidades que no tienen poder y que no tienen poder porque realmente no lo tienen, que son quizás las víctimas más evidentes a las personalidades que no tienen poder porque no saben que tienen poder y por lo tanto no pueden usar lo que no saben. Y hay un tercer tipo de víctimas que saben que tienen poder, pero que no lo utilizan porque no se atreven a hacer los cambios que realmente quieren hacer. Y cuando uno entonces va a analizar quién puede liderar, quién puede influenciar de manera evidente los pensamientos en valores y conocimientos, las emociones y la conducta de estas víctimas, entonces tenemos que abrir el abanico porque hay diferentes personalidades que pueden guiar a una víctima, que pueden liderar a una víctima. Y entonces tenemos que, en primer lugar, una víctima, y esta es la primera acotación, no puede liderar a otra víctima, sino en áreas muy específicas y en situaciones muy de puntuales, muy coyunturales. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad. En cambio, un sobreviviente puede liderar a una víctima. El sobreviviente liderará a la víctima haciendo que se subleve, es el subversivo que hace que la víctima rompa la dependencia con el victimario para así él tomar esa posición de victimario, estoy hablando del sobreviviente, o debilitar muchísimo el poder del victimario. Y esto realmente es muy interesante verlo en los ejemplos prácticos de todos los días, desde familias hasta países. Entonces, cuando un sobreviviente es líder de una víctima, la subvierte. Cuando es el victimario quien es líder de la víctima, lo hace a través de toda una estructura de dependencia. Esa estructura de dependencia en el cual hay una mezcla de amor-odio, de todo pegado amor-odio, de que te amo porque te necesito para ser victimario, pero te odio porque no te puedo amar. Porque si te amo, yo paso a ser tu víctima. Y esto es una realidad muy compleja, pero muy frecuente, tanto en dinámicas de pareja, de familia, de instituciones, de países, de sociedades, y que realmente sería el liderazgo que un victimario tiene sobre una víctima. Y es un liderazgo muy duro, muy cruel, al igual que el subversivo que puede plantearle el sobreviviente a la víctima. Luego en otra etapa está el independiente liderando víctimas, pero eso lo hace a través del modelaje, no de una relación directa, porque los independientes que ya han tenido muchos logros y que andan buscando el triunfo desesperadamente, es decir, el reconocimiento el reconocimiento de sus logros y el éxito para llegar a ser un triunfador, entonces en cierto punto de vista siempre aparece la palabra desprecio. El independiente desprecia un poco a la víctima por eterna perdedora, lo cual sería una mala influencia en su vida. Pero esto no hace que no lo lidere. Es decir, un independiente puede liderar una víctima a través de su presencia. Y esto lo vemos muchísimo a través de cómo grandes líderes independientes modelan el éxito, modelan lo que es éxito, modelan lo que es triunfo para una serie de víctimas. Y esto lo vemos todos los días en todas las dinámicas posibles donde exista una víctima y exista una personalidad independiente, se da esta situación. Cuando la víctima se da cuenta que el independiente la desprecia, probablemente siente mucha rabia y se transforma en un enemigo. Y entonces este independiente se cuida de que las víctimas no asientan mucho en cuanto a su poder. Pero el liderazgo ideal de las víctimas está en el próximo paso, en la personalidad interdependiente, esa personalidad que realmente ya tiene logros, ya tiene éxitos, reconocimiento, y al tener logros y reconocimiento ya es un triunfador, una triunfadora, y es una personalidad que no tiene que probarse a sí misma,
sino que ya se ha probado y ya comienza entonces a tener unas relaciones muy específicas en las cuales quizás la relación más larga, más complicada en el sentido de pasos, es la relación de liderazgo que tiene un interdependiente con una víctima, porque el interdependiente de la víctima tiene que primero hacerle ver por qué es una víctima, porque con las tres posibilidades, porque realmente no tiene poder y entonces proceder a empoderarla, a darle el poder por un momento a modo de solidaridad para que salga de esta situación de víctima, porque en segundo lugar, porque no sabe que tiene poder, entonces tiene que hacer el labor de descubrirle a la propia víctima y hacerla consciente de todo el poder que tiene y que no se había dado cuenta que lo tenía o no sabía o se lo habían negado, y entonces acompañarla a pasar por toda la evolución, y entonces es un proceso en el cual el interdependiente tiene que ser realmente muy buen líder para entonces sacarla de ser víctima, darle valores, darle perspectiva, darle alternativas cuando es victimario, darle una salida adecuada y luego darle reconocimiento cuando sea independiente. Es un proceso largo, es un proceso que realmente se transforman en unos procesos de liderazgo muy interesantes. Y también cuando este líder de una víctima que volvió sobreviviente, que después vuelve independiente y que luego vuelve interdependiente, entonces aquí está el máximo poder de liderazgo de una víctima. Entonces hay que asegurarnos que quienes lideren bien a las víctimas sean personalidades interdependientes, es decir, personalidades independientes que han tenido logros, que han tenido éxito y que inclusive no vayan a despreciar a la víctima, tal como lo hace el independiente, que no vaya a explotar a su víctima como lo hace el victimario y que no vaya a inclusive a subvertir a la víctima como lo puede hacer el sobreviviente y que inclusive no haga alianzas de ayuda perenne, permanente, entre víctima y víctima, porque lo que hacen es prolongar su estadio como víctimas. Esto ojalá que lo haya explicado. De todas maneras, les puedo poner un gráfico para que ustedes vean, y este gráfico de la evolución psicosocial, en donde las personalidades interdependientes, en resumen, pueden ser y deben ser los verdaderos líderes que influencian de manera importante en los valores, en los pensamientos, en los conocimientos, en las emociones y en la conducta de las víctimas. Y este es un proceso que ojalá me haya explicado muy bien porque es muy importante, porque unas víctimas que se prolongan en el tiempo prolongan realmente el nivel de impotencia de los grandes, de la familia, de la pareja, de los grupos, de las empresas, de lo que sea se trate en donde hagamos esto. Entonces, fíjense que el liderazgo de las víctimas lo pueden hacer muy bien, son las personalidades interdependientes. Esta es la gran conclusión de este número, el 815, y esperando verlos en los próximos mensajes, no sin antes recordarles, aquí tenemos de fondo las tres grandes obras de Caballo de Javier Hidalgo, son obras maravillosas, obras bellísimas de este gran pintor venezolano, y usted puede buscar más obras de Javier Hidalgo y puede buscar inclusive realmente más contacto con artistas venezolanos contemporáneos a través de www.ventanadelarte.com. Ahí van a ponerse en contacto con una gente especialista y realmente la van a pasar muy bien y van a descubrir todo lo que puede estar haciéndose en estos momentos en la Venezuela del arte, el Venezuela de las artes plásticas, de la pintura y de la escultura. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.